Todos los años me gusta ir con mi familia de vacaciones para que todos podamos tener una semana agradable de relajación y tiempo juntos. Normalmente nos quedamos en hoteles, pero después de tener a nuestro tercer hijo, mi esposa y yo decidimos que sería mejor quedarnos en un Airbnb. Nuestro hijo de 7 meses a menudo lloraba y hacía berrinches la mayoría de las noches, y pensé que eso sería muy molesto para otros huéspedes de un hotel. Nunca antes me había alojado en un Airbnb, pero decidí darle una oportunidad ya que todos mis compañeros de trabajo me hablaban muy bien de él. Después de acostumbrarme a navegar por la web, comencé a reducir mi búsqueda a un par de ciudades que mi esposa y yo pensábamos que serían agradables para visitar. Me emocioné cuando encontré una hermosa casa por un precio por noche bastante bajo. También estaba a un corto paseo del mar y además había centros comerciales relativamente cerca en coche donde podríamos comprar alimentos para la semana. El anfitrión era un hombre de mediana edad llamado Tom. Revisé su calificación en la web de Airbnb y me alegró mucho ver que solo tenía calificaciones de 5 estrellas. Así que decidí reservar la casa por 7 noches, planeando oficialmente así nuestro viaje. Cuando llegó el momento, después de un viaje muy largo en coche, finalmente llegamos a la casa alrededor de las 10:30 de la noche del viernes, que era el día de llegada. Era noche cerrada y la casa estaba completamente oscura. Era una propiedad completamente rodeada por bosque y estaba en medio de la nada. La verdad es que la casa tenía una vibración un tanto espeluznante. Seguimos las instrucciones del correo electrónico que nos dio Tom para entrar a la casa. Metimos el código para abrir la puerta del garaje y caminamos hacia la caja fuerte en la esquina del garaje para ingresar un segundo código y obtener la llave de entrada. Entramos sin problemas y comenzamos a deshacer nuestras maletas. Lo cierto es que la casa era enorme. Tenía 6 habitaciones y 4 baños. Era mucho más grande que la humilde morada en la que vivíamos. Mi esposa y yo notamos que el aire olía un poco cerrado en el interior, pero asumimos que la casa habría estado vacía la semana anterior o algo así. Subimos nuestro equipaje por las escaleras y elegimos nuestras habitaciones. Nuestros 2 hijos se quedaron en la misma habitación al final del pasillo, mientras que mi esposa y yo tomamos la habitación principal y pusimos a nuestro bebé en la habitación de al lado. Todos estábamos bastante cansados del viaje, y probablemente nos acostaríamos alrededor de las 11:30 de la noche más o menos. En algún momento durante la noche, me desperté al escuchar a mi hijo hablando con su madre junto a nuestra cama. Mi hijo estaba diciendo que había escuchado unos ruidos y que tenía miedo. Mi esposa lo calmó y lo volvió a meter en la cama. Esto no era algo raro. Nuestros hijos eran gemelos y tenían 5 años y a menudo se asustaban por la noche. Me volvió a meter en la cama y me quedé dormido de nuevo bastante rápido. Pocos minutos después, me despertó una vez más el sonido de nuestros 2 hijos corriendo a nuestra habitación. Ambos estaban llorando e insistían que habían oído pasos que venían del piso de arriba. Decidí encender las luces para levantarme y caminar con ellos para mostrarles que no había ningún peligro y que no había nada allí. Después de hacer esto, se relajaron un poco y se volvieron a meter en la cama. Sin embargo, después de cerrar la puerta, miré alrededor una vez más, sintiéndome un poco preocupado ahora. Abrí la puerta que había al lado de la habitación de los niños que conducía al ático y subí los escalones. Vi que la puerta en la parte superior de las escaleras estaba cerrada con llave. Esto no me sorprendió, ya que en el anuncio ponía que el ático estaría cerrado. Así que volví a bajar y me volví a meter en la cama. A los pocos minutos de conseguir volver a dormirme, escuché gritos provenientes de la habitación de mis hijos. Salí corriendo de la cama por el pasillo y abrí la puerta de su habitación. Encendí las luces y pude ver a mis 2 hijos acostados en sus camas escondidos debajo de sus sábanas. Me acerqué a ellos y les pregunté que qué pasaba. Su respuesta fue muy inquietante. Uno de ellos me dijo que escuchó que la puerta se abría y vio la sombra de alguien mirándolo desde el umbral de la puerta. Algo en el tono de su voz y la mirada aterrorizada de sus ojos me dijeron que no se lo estaba inventando. Normalmente pensaría que este era uno de sus terrores nocturnos, ya que estaban durmiendo en un lugar nuevo, pero siendo esta la tercera vez, sabía que algo estaba pasando.
Ahora mi esposa estaba parada en la habitación con nosotros. Ella había escuchado todo y le pedí que llevara a todos a nuestra habitación y que se quedara allí. Yo tenía licencia para llevar armas y por lo general llevaba mi arma conmigo, pero esta vez la había dejado en casa sin pensar que la fuera a necesitar. Ahora me arrepiento de no haberla tenido conmigo. Así que tuve que inspeccionar la casa con un arma improvisada. Mientras bajaba sigilosamente las escaleras a la planta baja en la oscuridad, me sentí bastante asustado. Había completa oscuridad y completo silencio. Solo oía el sonido de mi respiración y mis sigilosos pasos en el suelo. Los sentía bastante ruidosos a pesar de mis esfuerzos por permanecer en silencio. Sabía que el interruptor de la luz estaba en algún lugar al pie de las escaleras. Busqué a tientas en la oscuridad durante 1 minuto hasta que finalmente lo encontré y encendí la luz. Me quedé boquiabierto cuando miré a mi alrededor y me di cuenta de que la puerta principal de la casa estaba abierta de par en par. Sabía con seguridad que había cerrado con llave todas las puertas de la casa antes de acostarnos. La cerré de golpe, eché la llave y corrí escaleras arriba para informar a mi esposa e hijos mientras cerraba con llave la puerta del dormitorio principal detrás de mí. Estábamos todos asustados y mi esposa marcó el teléfono de la policía. El operador de emergencias nos dijo que un coche de policía llegaría pronto y nos indicó que nos quedáramos dentro de la habitación pasara lo que pasara. A pesar de que ahora eran las 2 de la mañana, llamé al propietario del Airbnb para informarle de que al parecer había alguien que había entrado a robar en la casa. Marqué su número y lo puse en altavoz para que mi esposa también pudiera escucharlo si contestaba. Lo que escuchamos a continuación todavía me aterra hasta el día de hoy. De repente, pude escuchar un leve zumbido que venía de arriba de nosotros en el ático. Sonó inmediatamente cuando lo llamé. Mi esposa y yo nos miramos totalmente conmocionados al saber que el teléfono del dueño de la casa estaba en el ático. Minutos después llegó la policía y le explicamos todo lo que había pasado. Reservamos un hotel esa noche que estaba a poca distancia del Airbnb y disfrutamos el resto de nuestras vacaciones. Finalmente, hicimos un seguimiento con la policía para ver si habían obtenido más información. Resulta que Tom, el dueño del Airbnb, estaba en el ático esa noche caminando, lo que explica por qué nuestros hijos escucharon esos ruidos. Se coló y abrió la puerta de la habitación de nuestro hijo, pero se escondió cuando mi esposa y yo nos levantamos después de escuchar a nuestros hijos gritar. Cuando pasamos por una de las habitaciones en el camino por el pasillo, bajó las escaleras y se escapó por la puerta principal. Finalmente, supimos que el ático tenía varios monitores conectados a cámaras secretas alrededor de la casa, de manera que podía ver y escuchar todo lo que hacíamos. Esa fue mi primera y última vez usando Airbnb. Vivo en Massachusetts, Estados Unidos, pero tengo una segunda casa en la playa en el estado de Carolina del Sur. Alquilo esta casa en Airbnb cuando no la uso. Es una casa modesta, de 3 dormitorios y un baño junto a la playa. 2 de los dormitorios son habitaciones de invitados, a las que pueden acceder las personas que la alquilen. El dormitorio principal lo mantengo cerrado con mi ropa y ciertas pertenencias dentro. Esa habitación es solo para mí, ya que tengo que guardar mis cosas en algún lugar en vez de cargarlas de un lado a otro cada vez que bajo allí. La habitación principal la mantengo cerrada con una cerradura normal y luego un cerrojo adicional para asegurarme de que nadie entra. Tampoco es que guarde nada de mucho valor ahí dentro, principalmente ropa y alguna otra cosa de poco valor. Esto que voy a contar ocurrió a principios de la primavera pasada. Todavía hacía frío en Massachusetts, donde vivo la mayor parte del año. Quería bajar a mi casa de Carolina del Sur durante la semana. Mayoritariamente trabajo de forma remota, así que afortunadamente puedo hacer esto cuando quiero. Normalmente contrato un servicio de limpieza para que vaya y limpie la casa después de cada estancia. El coste del servicio de limpieza está incluido en el precio del alquiler del Airbnb. Pero como iba a bajar justo después de que el inquilino actual se fuera,
Pensé que podía embolsarme el dinero del servicio de limpieza y limpiar la casa yo mismo. El último inquilino era un tipo llamado Ramón. A través de nuestros mensajes, me dijo que estaba alquilando la casa con su prometida y me preguntó por buenos restaurantes para comer en la zona. Parecía una persona bastante confiable. Siempre prefiero alquilar la casa a parejas o grupos pequeños de mujeres en lugar de grupos de hombres, especialmente jóvenes, porque suelen ser los que destrozan los alojamientos. Empecé mi viaje en coche, muy temprano por la mañana. Era un viaje de aproximadamente 16 horas, con la idea de detenerme solo para comer algo rápido y para usar el baño. Cuando llegué a la casa eran como las 10 de la noche. Primero fui a desbloquear y abrir la puerta principal, antes de volver a mi coche para agarrar las maletas y entrar. Estaba completamente agotado de conducir. Ni siquiera me molesté en revisar la casa para ver si todo estaba en orden. Fui directamente a la puerta de mi habitación para abrirla. Me derrumbé en la cama sin cepillarme los dientes ni nada. Para aquellos que no lo han hecho nunca, un viaje en coche directo de 16 horas te deja completamente muerto. Me metí debajo de las sábanas y me quedé dormido como un bebé en cuestión de minutos. Lo lógico hubiera sido dormir del tirón hasta la mañana siguiente, pero no fue así. Me desperté de repente y el reloj al lado de mi cama marcaba las 11:30 de la noche. Solo había dormido poco más de una hora. Algo me tenía que haber despertado. Agarré mi teléfono para comprobar si había algún mensaje de texto y luego encendí la lámpara de la mesita de noche. Miré a mi alrededor en la habitación, luego me levanté y salí a la sala de estar. Aproveché este momento para empezar a analizar el estado de la casa. No noté nada fuera de lugar, ni una almohada, ni una lata de cerveza, ni nada. Fui a los dormitorios, ambos estaban vacíos, aunque las sábanas de una cama en una de las habitaciones parecían haber sido movidas. Supuse que habrían dormido allí. Por el estado de la casa, pensé que podrían haber sido la pareja más limpia que se haya quedado en mi casa. Tengo una cámara instalada en el porche delantero de la casa. Realmente, nunca pienso en mirarla, a menos que un cliente me esté dando problemas. Pero tenía curiosidad, así que abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono móvil y fui al historial de movimiento. Detectó a un hombre que entraba en la casa a través del código de bloqueo 3 días antes. Pero era solo un hombre, no había ninguna mujer con él. Extraño, pensé. Revisé si había otras actualizaciones de movimiento desde entonces hasta el momento en que yo llegué, que también se grabó en vídeo, pero no había nada. Lo revisé como 5 veces, pero no había ningún vídeo de salida de la casa de aquel hombre. De repente, sentí un escalofrío. Fui a la aplicación de Airbnb para enviarle un mensaje a Ramón y le pregunté si la salida de la casa había ido bien. Fui a revisar el dormitorio donde supuse que había dormido. Empecé a revisar debajo de la cama y en los armarios. Estaba abriendo las puertas de los armarios como si estuviera arrancando una tirita. Afortunadamente, cada vez me recibía un armario vacío. Fui a la segunda habitación de invitados. Las 2 camas gemelas todavía estaban limpias y sin tocar. Cuando abrí el último armario en el que podría haber estado, vi que estaba vacío. Me senté en una de las camas por un segundo para mirar la conversación entre Ramón y yo. Fue entonces cuando escuché que la puerta del dormitorio principal se cerraba. Se cerró muy silenciosamente, de una manera que estaba claro que lo hacía una persona, no una corriente de aire. Salí a la sala de estar y miré a la puerta del dormitorio principal. Dije en alto: «Ramón, ¿eres tú?». Lo dije con un temblor en mi voz que evidenciaba el miedo que tenía. No hubo ninguna respuesta. Pude ver que la luz de la habitación aún estaba encendida a través de la rendija inferior de la puerta. Me puse a 4 patas para mirar debajo de la rendija de la puerta y me caí hacia atrás cuando vi 2 pies parados no muy lejos detrás de la puerta. Fui al portacuchillos de la cocina planeando agarrar el cuchillo más grande y para mi horror vi que no estaba. En este punto, mi única opción lógica era salir de la casa y llamar a la policía, y eso fue exactamente lo que hice. Esperé afuera de la casa hasta que apareció la policía.
Luego, cuando entramos, Ramón estaba esperando sentado en la sala de estar sin ningún cuchillo en la mano. Hablaba con este acento portugués, actuando inocentemente y diciendo que solo necesitaba un lugar para quedarse una noche más. Negó haber cogido el cuchillo de la cocina, que por supuesto ahora estaba colocado de nuevo en el portacuchillos. Después de 30 minutos de 2 policías afuera hablando con Ramón y 2 adentro hablando conmigo, lo dejaron ir y me dijeron que debería contactar a Airbnb y tratar de resolverlo con ellos. Yo estaba sorprendido e indignado. Sentí que la policía no estaba haciendo su trabajo. Después de que todos se fueran, cambié el código de bloqueo de la puerta y contacté con Airbnb sobre lo sucedido. Sin embargo, no recibí el pago por el día extra que Ramón estuvo ocupando mi casa, pero me dijeron que le habían prohibido el volver a usar la aplicación. Realmente, no sentí que se hiciera justicia teniendo en cuenta que potencialmente él estaba esperando para apuñalarme en mi propia casa. No he vuelto a alquilar mi casa desde entonces, por miedo a repetir esta experiencia. Una vez reservé un Airbnb yo solo en una ciudad de Arizona, donde tenía una entrevista de trabajo. Como era un viaje de varias horas en coche, decidí organizar un viaje corto alrededor de la entrevista y así conocer el estado. Después de mirar las opciones de alojamiento, opté por elegir un Airbnb específico, porque era mucho más barato que cualquier hotel de la zona. El Airbnb era una pequeña casa que estaba aproximadamente a media hora de donde tenía la entrevista. La casa estaba en una calle sin salida, en una zona bastante solitaria, pero tenía una hermosa vista del desierto en el patio trasero. Llevé mi ordenador portátil conmigo para poder trabajar, en lo que era entonces mi trabajo actual, por lo que me mantuve ocupado la mayor parte de los días que estuve allí. En total, me quedé en la casa 4 días. Mi entrevista era el segundo día de mi estancia, que caía en un martes. Así que el lunes, la noche anterior a mi entrevista, estaba practicando las posibles preguntas de la entrevista para esta empresa específica y en general revisando conocimientos de última hora sobre la empresa. Estaba haciendo esto en mi ordenador portátil en el salón de la casa alrededor de las 9 de la noche, cuando de repente hubo un golpe en la ventana. Fue un mínimo golpe, como si alguien hubiera dado con un dedo en el cristal de la ventana. Por supuesto, giré inmediatamente mi cabeza hacia la izquierda para mirar a la ventana, pero no vi a nadie. Al ser de noche, solo podía ver completa oscuridad. Tenía un poco de miedo de acercarme y mirar por la ventana, pero tenía que hacerlo. Me levanté, fui hasta la ventana y puse mis manos alrededor de mi cara para ver a través del cristal. No había nadie hasta donde alcanzaba la vista, solo había oscuridad. En ese momento, pensé que tal vez podría haber sido un insecto golpeando la ventana. Al fin y al cabo, en esta zona del desierto hay insectos bastante grandes. Así que no me preocupé por el tema y seguí repasando para mi entrevista. No ocurrió nada más esa noche y me fui a la cama temprano para estar descansado para la entrevista. Al día siguiente, terminé mi entrevista y estaba contento porque había ido bastante bien. Así que durante el resto de mi pequeño viaje, exploré diferentes partes de la ciudad en mi coche, comí en diferentes restaurantes y me senté en el patio trasero a disfrutar del sol. Lo que no sabía entonces es que probablemente me estaban vigilando mientras estaba en el patio trasero. En mi segunda noche, estaba en el salón viendo Breaking Bad en Netflix cuando sucedió de nuevo, un solo toque en la ventana. Esta vez era obvio que no podía ser un insecto, era demasiado alto. Ahora sí estaba asustado, pero una vez más corrí hacia la ventana. Igual que la noche anterior, no vi a nadie, pero eso no significaba que no hubiera nadie ahí fuera. Revisé las ventanas junto a la puerta principal, y luego abrí la puerta y miré afuera un segundo. No había nadie, así que volví a entrar y luego fui a la puerta trasera. Salí al porche trasero y miré hacia el desierto detrás de la casa. Solo había silencio y oscuridad. Y luego de repente, escuché un clic. Era el sonido que alguien hace con la boca al chasquear la lengua con el paladar. El sonido sonó en la distancia,
más allá de la luz de la casa en algún lugar del desierto. Sentí como si alguien pudiera estar escondiéndose detrás de cualquiera de esos arbustos observándome. Grité y casi como un resorte en respuesta hubo otro clic. Identifiqué la dirección de donde venía y miré en esa dirección. Ahora podía ver a alguien no muy lejos. Estaba parado no muy lejos de donde yo estaba y vestido con ropa oscura mezclándose con la oscuridad del desierto. Comencé a caminar hacia la figura, pero me paré al darme cuenta que probablemente no era buena idea acercarme más a esa persona. Le grité que estaba en propiedad privada y que iba a llamar a la policía si no se iba. Entonces la figura empezó a alejarse extrañamente rápido. No sabía quién podía ser y empecé a teorizar si pudiera ser el propietario del Airbnb, pero realmente no sabía qué pensar. La noche siguiente estaba en mi cama con mi portátil viendo Breaking Bad de nuevo antes de irme a la cama. Creo que vi 2 episodios, así que estaría con el portátil aproximadamente 1 hora y media. Ese día no había escuchado ningún ruido en la casa, aunque definitivamente parte de mí estaba en alerta, pensando en el encuentro del día anterior mientras veía la serie. Cuando finalmente apagué la luz de la habitación para irme a dormir, pocos segundos después de apagar la luz, escuché un clic nuevamente amortiguado desde el interior del armario de mi habitación. Miré con horror hacia la puerta del armario que estaba entreabierta, y sin pensarlo salté de la cama todavía en pijama y corrí hacia la puerta principal. Salí por la puerta y corrí hacia el coche. Entré al coche, encendí el motor y llamé a la policía. Mientras hablaba con el operador de la policía, no paraba de mirar la casa esperando ver si salía alguien. Al fin y al cabo, todas mis cosas todavía seguían dentro. Después de unos 10 minutos, llegó un coche de policía y entré con ellos para comprobar si había alguien en la casa. La casa era pequeña, así que no había muchos lugares donde pudiera esconderse. Después de mirar en todas las habitaciones, estaba claro que no estaba allí. La puerta del porche trasero estaba entreabierta, por lo que probablemente había escapado por ahí. Estaba claro que no podía quedarme allí, así que hice rápidamente mi maleta y me fui a un hotel cercano. Me comuniqué con el Airbnb y el anfitrión, y solo pude obtener un reembolso parcial de mi estancia. Sigo pensando que pudo haber sido el dueño de la casa, porque ninguna otra persona podría haber tenido acceso y no habían forzado ninguna de las puertas de la casa. A veces ahorrarse un dinero no merece la pena, y a veces es más seguro quedarse en un hotel.